mismo grupo B, hacia la parte del norte del conjunto Pinturas, se localiza el segundo juego de pelota de la ciudad de Cobá. En su estructura es prácticamente igual al esquema anterior. Hablamos de una cancha que está delimitada, es un juego de pelota abierto, es decir, no tiene cabezales. Presenta dos plataformas paralelas con banqueta y superficie en talud con paramento vertical, y el remate en ambos laterales del juego de pelota, un edificio porticado que, como pareciera indicar, servía para que algunos pudieran observar la actividad ritual del juego de pelota desde estos espacios porticados. Y ahorita vamos a ver una hipótesis que tengo interesante acerca de ello, ¿no? Bueno, aquí el perfil, y a diferencia del juego de pelota del grupo Cobá, este del grupo B presenta dos marcadores, además de los anillos del juego de pelota que se encuentran en la parte superior. Hay un marcador casi al centro de la cancha y uno más en uno de sus extremos. Regularmente, en todos los otros ejemplos de arquitectura de juegos de pelota, cuando aparecen marcadores en los extremos, aparecen en ambos lados, lo que podemos pensar que fue una pérdida el del otro extremo, el extremo opuesto. Los marcadores regularmente sirven para delimitar física y visualmente los extremos de la cancha de juego de pelota, y el marcador central al igual que los anillos en este caso, nos dividen en dos partes iguales la longitud de la cancha, ¿no? En donde se encontrarían justamente los dos equipos en ese principio. Este marcador, el primero que se encuentra en uno de los extremos, presenta un texto lítico lamentablemente muy erosionado y presenta la imagen aparentemente de un felino antropomorfo decapitado, que sujeta en una de sus garras a un segundo felino también decapitado, de tamaño menor, que sería este de aquí, decapitado y este decapitado. En realidad, no sabemos a qué se refiere esta iconografía en el contexto del juego de pelota, pero sabemos que como parte del ritual, en algunas ocasiones del juego de pelota, aparecía el sacrificio de un cautivo, y este sacrificio podría sugerirnos en esta imagen que fuera por decapitación, pero esto es igual, solamente una hipótesis. Algo muy interesante es relacionar, claro, esta imagen con la del marcador central, donde el marcador central es un cráneo, justamente al centro de la cancha del juego de pelota. Más que esto, claro, también entendamos que el juego de pelota es una estructura de una gran carga ritual y simbólica. Aunque sea del posclásico, vale mucho la pena hacer la lectura del Popol Vuh para referir la importancia del juego de pelota en el inframundo, en el llamado Xibalbá, y entender que en un juego de pelota en superficie, materializado arquitectónicamente, puede hacer una representación también ritual de un nivel de inframundo. Algo de la iconografía puede señalarnos justamente este vínculo de inframundo, además de que pueda ser parte del sacrificio. Ahora, algo interesante es que el cráneo no está sobre el eje mayor de la cancha, ni tampoco está exactamente alineado con los anillos, está ligeramente desviado, y la cabeza, en realidad, digamos, la parte superior de la cabeza da hacia esta dirección y la mandíbula da hacia esta dirección. O sea, no está sobre este, está sobre este eje y está ligeramente desviado del centro y del otro centro, ¿no? Entonces, estas desviaciones a lo mejor tuvieron alguna intención. Al igual que el juego de pelota del grupo Cobá, este presenta también lápidas con cautivos, o los grandes taludes, y este de manera muy particular presenta al eje del anillo una gran lápida empotrada con un exquisito texto olífico. La original, esta es una copia, la original se encuentra debajo de una cubierta en uno de los cabezales del juego de pelota. No tengo mucha referencia ni de la fecha ni de la escritura. Lo que sí tengo como referencia, que leí recientemente, es que se habla de algunos sucesos históricos y en ambos se menciona un topónimo, un locativo, que se lee como Co-Ja, que en realidad sería lo que hoy conocemos como Cobá.
¿no? Que significaría algo así como agua picada o agua en movimiento, exactamente. Y que todo pareciera indicar que el nombre de Cobá hoy en día se deriva del nombre original, del topónimo original de la ciudad, ¿no? Bueno, esto podría ser algo muy interesante, ya que la mayoría de las ciudades arqueológicas hoy en día tienen un nombre moderno, completamente, aunque sea en maya, es un nombre moderno. Pero esto es algo muy interesante que ocurre con las ciudades de la península de Yucatán, de las tierras bajas mayas del norte. Ciudades como Cabá, Uxmal, Chichén Itzá o Mayapán son sus nombres originales. Así están registradas en los libros de Chilam Balam, por ejemplo, ¿no? Ya de corte postclásico, pero aparecen registradas con esos nombres. Sabemos que son los nombres originales de esas ciudades, como las conocemos hoy en día. De pronto encontramos que una ciudad conserve su nombre original a través del tiempo hasta la fecha de hoy y que se encuentre registrado en la epigrafía, en los textos glíficos, pues bueno, es algo sorprendente y poco común. Otro caso que encontraremos será, por ejemplo, el de Ekbalam, que ya lo veremos cuando revisemos el tema de ese sitio, que es prácticamente el mismo principio. El nombre de la ciudad arqueológica es moderno, pero es el mismo nombre que tenía en su origen la ciudad de Ekbalam. Agua en picada o. ¿Mande? Agua en picada o. No, picada o. Agua picada Agua picada o en movimiento. Y todavía un poco más hacia el norte, hacia el noreste del juego de pelota, también totalmente aislado, se localiza esta estructura, una estructura que le dieron el nombre moderno de Shaibé, que significaría algo así como cruce de caminos, tengo entendido. Esta estructura es una estructura de planta elíptica, y eso es algo de lo que lo hace particular, pero no es única, ¿no? Podríamos incluso hasta pensar en estas tradiciones arquitectónicas de la península yucateca, en donde muchos de los basamentos piramidales presentan ya este tipo de plantas arquitectónicas de manera elíptica. Ya vimos dos ejemplos en la zona del Puc, y aunque sea de un formato mucho menor, mucho más pequeño, bueno, sería un ejemplo más o menos similar. Se presumen también diferentes etapas constructivas, y algo particular es que todo parece indicar que fue rematada en el extremo superior por un templo en miniatura del tipo posclásico o del tipo costa oriental o costa caribe. Presentan taludes, molduras y 3 cuerpos escalonados con una escalinata que está ligeramente remetida, y en su base hay una estela de pequeño formato que también tenía su, digamos, nicho abovedado, como las que veíamos del grupo Macanchoc, ¿no? en ese principio. Hoy en día no se sabe cuál fue la función como de casi ningún edificio, no se sabe cuál sería la función de esa estructura, pero suena algo interesante el que me parece que son 4 o 5 sacbeops que convergen hacia ese punto de esa estructura. Entonces debe tener cierta relevancia, importancia en cuanto al menos ese cruce de caminos, como lo refiere su nombre hoy en la actualidad. Y ya para ir cerrando con Cobá, más hacia el norte se encuentra la estructura más grande, más alta de toda la península de Yucatán, conocido como Inojochimul. El conjunto arquitectónico recibe el nombre del edificio más importante. Inojoch significa grande, Mul significa basamento o montículo, y es una estructura que alcanza los 42 metros de altura, siendo la más alta hoy en día de toda la península de Yucatán. Es una estructura que aparentemente también contó con diferentes momentos o fases constructivos, y que también presentó diferentes sobreposiciones y adosamientos. Por ejemplo, aquí se alcanzan a ver, este es el primer cuerpo del basamento, y lo que se alcanza a ver aquí son los muros y restos de una bóveda de una habitación adosada al primer cuerpo del basamento. Acá, en la parte superior, aparentemente hay un segundo cuarto o habitación que estaría también adosada al segundo cuerpo del basamento piramidal. Del otro lado hay una escalera independiente que, profeso, llega más o menos a la terraza del segundo cuerpo, o más bien a la terraza del tercer cuerpo del basamento piramidal, donde hay otra habitación adosada, donde fue colocada también al interior de esta habitación una estela. Al centro de la estructura tendríamos la gran escalinata que nos permite llegar hasta la cima, y se presume que en origen
Este gran basamento piramidal del clásico tardío terminal estuvo coronado con un templo, digamos, de la usanza arquitectónica de ese periodo, y después fue modificado hacia el posclásico, demoliéndolo sistemáticamente y construyendo, sustituyendo al templo original por un nuevo templo de tipo costa oriental. Esto posiblemente ya sea el posclásico, si es que en realidad estamos en lo correcto con respecto a la interpretación. Al llegar a la cima, ¿hay evidencias del cuarto de la milenio? demolición, no, nada, por eso es meramente hipotético. La vista, bueno, desde ahí es una vista totalmente dominante de todo el contexto. Debajo de esta gran selva, esta es una selva media, y debajo de esta selva nos encontramos con toda la ciudad de Cobay, con toda la serie de caminos de Sacbeop, ¿no? Hablamos de 50 Sacbeop dentro de la ciudad y todo se encuentra inmerso debajo de esa selva. Esta es la vista, y algo que hemos comentado recurrentemente, ¿no? La importancia de un edificio de gran envergadura, de gran relevancia dentro del contexto urbano de la ciudad, y que este edificio sea alto por encima de la copa de los árboles. Esto es lo que está pasando con el Nofoshamur, y este es el Nofoshamur. Así es como se ve en una fotografía aérea. Este es el edificio adosado, anexo, con su propio acceso independiente. No hay comunicación entre esta escalera y este nivel de cuerpo, así es que si estás acá y algo se te olvidó aquí adentro, tendrás que bajar completamente, subir, volver a salir y llegar hasta arriba, ¿no? Y bueno, terminas con unas piernas del centro delantero de Alemania, que es el campeón del mundo, ¿no? Impresionantes. En la cima, un templo miniatura, con toda la usanza de la arquitectura de la costa oriental o costa del Caribe. Un solo vano de acceso con dintel remetido, moldura media, nichos, 3 en principio, aquí ya perdido el del extremo, este que sería el extremo oriente, moldura superior y el remate de azotea. Al centro, una mampostería muy irregular, no se usan sillares trabajados ni hiladas regulares, y muchas piezas pequeñas como cuñas de ajuste en la mampostería irregular, que estas son de las características constructivas justamente ya del posclásico. El dintel de piedra monolítico remetido, formándose la caja del mismo dintel, y después tendríamos el remate o el coronamiento del muro, la moldura media, el friso, muy corto, muy bajo, como en el templo de las pinturas, moldura superior y el remate de la azotea, y al centro, al eje del vano de acceso, un nicho que se complementaría con otros dos. La evidencia que se conserva en este nos indica que se trata de la misma imagen, el mismo personaje, un personaje que se conocerá para el posclásico y muy recurrentemente representado en la costa oriental, y que llamamos el dios descendente. Una deidad descendente, un personaje que pareciera estarse echando un clavado, ¿no? Presenta las piernas flexionadas y abiertas completamente a 180 grados hacia arriba. Este trapecio es parte del braguero. Lo que estaríamos viendo aquí es la espalda, y esto que hoy en día es solamente un núcleo de piedra formaba la base del modelado en estuco de la cabeza y el rostro, que aquí viene la parte del contorsionismo, porque estas deidades descendentes presentan la cabeza totalmente girada, tocándose la nuca con la espalda, que es algo que, pues bueno, no lo intenten en casa. Y después vendrían los brazos flexionados y abiertos hacia los laterales, y una particularidad es la presencia de estos elementos ondulantes que hacen las veces como de un plumaje de sus brazos, que en realidad, bueno, es parte de la indumentaria. Yo no me atrevería a decir que son alas, ni mucho menos, porque no tenemos ni siquiera la evidencia iconográfica de que se tratara de ello, ¿no? Bueno, no sé qué alcanza a distinguir del todo acá, todavía conserva parte del aplanado y de la policromía, y dominantemente tiene azules. Estas secciones tienen ocres y rojos, por ahí hay detallitos de rojos y de ocres en este personaje. Ya veremos unos más completos y conservados para la región de la costa oriental hacia el final del curso. Y el interior,
Este es el interior, una sola galería muy angosta, muy estrecha, que nos obliga a pensar, claro, en un uso de entrar y salir del edificio, no permanecer en él. Es un edificio como los que ya veíamos, por ejemplo, en época del clásico de Tikal. Los grandes templos de Tikal tienen santuarios tan angostos, tan reducidos, que seguramente su función era solamente ingresar, hacer el ritual, hacer el depósito y salir del edificio. Y el verdadero ritual se hace en la terraza, frente al edificio, por encima del basamento piramidal, ante la vista de la plaza, ¿no? Ahí es donde en realidad se realiza la actividad. Y este detalle es muy interesante porque, al igual que el templo de las pinturas, el entrados de la bóveda no es efecto de fotografía, los ángulos de inclinación son diferentes del muro posterior al muro frontal. Y esto ya es otra manera de construir. No voy a decir si mejor o peor, nada, simple y sencillamente es una manera muy diferente ya de ejecución de la propia obra arquitectónica, de la propia estructura. Ahora, ¿puedes regresar a la fachada nada más para...? Sí. Una atrás. Los muros que delimitan el vano, es que hay como una junta ahí, ¿no? Aquí. Sí, eso es... Así fue... No tengo ni idea. Si así lo encontraron, si en origen esto fue un vano mucho mayor y que después fue modificado. No sé, pero sí, se ven dos juntas frías ahí impresionantes, pero no sé. Ahí mismo en el grupo de Nohochmul, hacia su esquina sureste, se localiza una pequeña estructura conocida hoy en día como estructura 10. Es una pequeña plataforma, también con un espacio, una galería porticada y un cuarto posterior cerrado, ambos presumiblemente abovedados, de una tradición arquitectónica clásica. Y frente a él se despliega una gran escalera donde en la parte central se forma un recorte de la misma escalera y ahí fue colocada la estela número 20, que es la más tardía de las estelas de Ecobá, ¿no? La fecha más tardía registrada en una estela la tiene la estela 20. La estela 20 nos presenta, bueno, no hay una estructura de nicho, esto es algo interesante, está el corte en la escalera, se deja la sección donde estaría la estela colocada, pero no hay una estructura de santuario, de nicho, abovedado para cubrir a la estela. Y bueno, la estela nos vuelve a presentar un personaje riquísimamente ataviado, que era el primero que veíamos al iniciar la sesión. Tiene un faldellín con piel de jaguar, se identifica por las manchas que aparecen aquí en el faldellín, un braguero exquisito que cae en una faja por la parte central entre sus dos piernas. Los dos pies están abiertos y lleva sandalias. El personaje está apoyado sobre igual la espalda de dos cautivos y hay dos más hincados que flanquean al personaje de alto rango. Lleva un exquisito pectoral de barra sobre su pecho y de nueva cuenta está sujetando una barra de serpiente bicéfala hacia los extremos. Lleva un riquísimo tocado con cuentas de jade y la imagen posiblemente de una deidad nariguda sobre el mismo tocado y larguísimas plumas que otra vez por iconografía podríamos decir que son plumas de quetzal, ¿no? Tanto el estilo de manufactura, el estilo escultórico de la estela, como toda la indumentaria y su representación nos hablan de una tradición totalmente del clásico y de las tierras bajas centrales, ¿no? Asociado con Petén, asociado con Belice, asociado con a lo mejor la zona de Motagua, la zona de Usumacinta, ¿no? Con esta misma tradición. Hacia 780 aparece como última edificación, al menos escultórica. Claro, hay también otra cantidad de estelas que ya están tan erosionadas que no sabemos sus fechas y que podrían ser todavía mucho más tardías. Lo que sabemos es que de esta, que es la mejor conservada, todavía de lo que pudo haber sido el último gobernante registrado, hipotéticamente, todavía hablamos de 300 años más de vida de la ciudad, y en donde ya no sabemos qué pasó políticamente hablando, porque ya se abandona la tradición de hacer estelas, ¿no? Y representación de sus gobernantes en ellos, algo que no sabemos.
Y esto es nuevamente Cobá, visto desde el exterior. Y aquí viene, en esta imagen, hasta ahorita caí en cuentas, debí hacer primero una sección, un zoom, para que fuera un poco más visible. Aquí están los lagos, aquí está el grupo Cobá, acá estaría el grupo Macanchoc, aquí está el grupo D, y aquí está el grupo Nohochmul. La estructura Nohochmul es esta. Y alcanzan a ver aquí un cuadrado perfecto. Es una plataforma monumental del grupo Nohochmul que no se ha excavado y que es mucho más grande en volumen de material que la propia estructura del Nohochmul. Entonces se presume, bueno, puede ser o una estructura arquitectónica no terminada y que se quedó en el primer cuerpo de un basamento piramidal que iba a ser monumental, o que a lo mejor es la base de una plataforma para Acrópolis, que también no lo sabemos, ¿no? Pero de aquí viene lo más interesante. Entre el grupo B y el Nohochmul, por aquí, se encuentra el SACB 1 de Cobá, que va en dirección al poniente. Grupo Nohochmul, este es el SACB 1, y salvo este quiebre de aquí hasta Yaxchuna va en línea recta, sin topógrafos, ¿no? Vámonos. Y cubriendo una distancia de 101 kilómetros. La mayoría de la bibliografía dice 100 kilómetros, pero ¿por qué le roban uno? 101 kilómetros de distancia comunica a la ciudad de Cobá con la ciudad de Yaxchuna. Un SACB que casi es una supercarretera, porque en donde hay bajos, el SACB tiende a tener la misma altura. Hay rellenos de tipo puente, ¿no? Puente de mampostería, ¿no? Totalmente sólido, para conservar el mismo nivel del SACB. Estoy buscando como loco una imagen que no pude encontrar. Es una imagen de Morley, en donde se ve un enorme cilindro de piedra de manera de picota, asociado al SACB, que sabemos que usó para el aplanado del SACB, era su aplanadora del camino, para nivelar el SACB y tener un SACB perfectamente aplanado y en condiciones. ¿Se sabe las medidas de este cilindro? ¿Se sabe las medidas del cilindro? No, sí se sabe, pero no tengo el dato. Sí. Me preguntan por las medidas del cilindro. Bueno, sí se saben, pero no me acuerdo del dato, perdón. Tengo más tarea. No, y el peso, el cilindro debió también pesar. Rodarlos sobre las superficies SACB, bueno, fue una de las obras. Sin lugar a dudas, bueno, es el SACB más grande. Sin lugar a dudas, una de las obras de infraestructura más importantes y grandes de la arquitectura maya, ¿no? Este SACB que va de Cobá a Yaxchuna. Bueno, pues vamos a Yaxchuna, ¿no? Este es el SACB y esta es la parte central del núcleo urbano de Yaxchuna. El SACB remata directamente en una estructura que es la que sirve como acceso de este gran camino, y de aquí se ingresa a lo que sería el núcleo urbano de Yaxchuna. El mapa de Yaxchuna sí lo pude hacer en AutoCAD, se ve mucho mejor. Y tenemos acá la conformación de diferentes grupos arquitectónicos. Regularmente hablamos de 3 conjuntos tipo Acrópolis, hoy llamadas Acrópolis Este, Oeste y Acrópolis Norte. Este es el SACB que viene de Cobá, rematan esta estructura y aparecen un sinnúmero de estructuras que tienen carácter disperso, que en mucho van con las curvas de nivel, aprovechando algunas elevaciones. De hecho, esta es la parte más elevada y la parte más baja del terreno sería esta parte, la zona central, como un dato importante. Además del SACB que comunica con Cobá, se han encontrado 2 SACBs que comunican a grupos arquitectónicos, y hay otra serie de SACBs menores que comunican a estructuras aisladas dentro de Yaxchuna. Así es que, bueno, también como en Cobá existe una amplia red de SACB-OPS
para la comunicación interna y al exterior de Yaxuná. No de la escala de Cobá, pero bueno, asociada con Cobá, al menos por uno de los acreos. Y revisando la primera de las estructuras, la estructura conocida como estructura 12 o estructura 6E-13, ¿no? En la nomenclatura del mapa arqueológico, bueno, ¿qué creen que sea eso? ¿O qué es eso? Una rampa que continúa y es el Sacbé. O sea, el Sacbé llega directo hacia la estructura, se transforma en la rampa, y la rampa que conduce hacia la parte superior. No sabemos qué hubo aquí arriba. Pero claro, a mí me encantaría un arco, por supuesto, pero pudo haber existido cualquier otra estructura o no haber existido nada. Simplemente subir la plataforma para después descender. Y una vez descendiendo, estás dentro de la ciudad. Aunque el mismo Sacbé ya te pasa por un costado de una de las estructuras más grandes de Yaxuná, pero finalmente, digamos, es muy clara la intención, ¿no? Rematar con el edificio y tener que traspasar al edificio para indicar que estás ingresando a la ciudad de Yaxuná, o a la inversa, ¿no? Salir de Yaxuná para irte hacia Cobá. ¿El ancho es igual que el otro de No, este tiene como unos 3 metros más o menos. 3, 4, 5 metros. Ese Sacbé penetra con esa rampa y ya ves estructura de tal forma que ya llegas al nivel de los demás edificios. ¿Sí? No, vuelves a bajar. O sea, el edificio solamente te obliga a hacer la transición de subir, escaleras, bajar. Escaleras por el otro lado y ya llegas. Que además eso es otra vez algo bien interesante que ya lo veíamos en Cobá, por ejemplo. La presencia de un acceso a través de una plataforma, quitemos el arco, la plataforma que de un lado tiene escaleras y del otro lado tiene rampa. No sabemos cuál era la intención, pero sabemos que la había para hacer esa diferenciación, ¿no? De venir por el Sacbé en este caso, acceder por la rampa hacia la ciudad, subes la plataforma y después bajas escaleras y ya estás dentro de la ciudad, ¿no? En ese principio. Hacia la parte del norte de la estructura 12 que acabamos de revisar, se encuentran un par de estructuras liberadas. Esta de acá se conoce hoy en día como la estructura 7, un basamento piramidal de 3 cuerpos escalonados con paramentos verticales, una mampostería más o menos regular, no usa sillares cargados, pero usan una mampostería más o menos regular, y presenta una escalinata de acceso que permite llegar hacia la parte superior. En la parte superior debió existir alguna estructura como remate de templo, y proponen los arqueólogos que debió ser de materiales perecederos, algo interesante, que no fuera una estructura de mampostería, sino que fuera una como casa maya de materiales perecederos como remate de este basamento piramidal. La estructura es baja, no es muy alta, no recuerdo la altura, pero es una estructura baja, pero sí es totalmente cuadrangular, muy regular. Aquí está parte de la escalinata que nos permitiría llegar hasta la cima, y aquí está la plataforma de desplante del templo que coronó al propio edificio. Hacia un costado se encuentra esta estructura. No tengo el número de su nomenclatura, por eso la nombro como estructura circular, y justamente haciendo referencia a su característica principal. Una plataforma cuadrangular que alberga un edificio de 3 cuerpos circulares totalmente redondos, cuyo acceso también se hace a través de una rampa. Una rampa sube por el primer cuerpo y nos conduce hacia los siguientes 3 niveles de una estructura totalmente circular. Se presume también debió estar coronada por una estructura de muros circulares, de una cámara circular, y posiblemente con una techumbre de materiales perecederos, de manera o de tipo cónico. Como ya lo veremos, se vio en otras estructuras. Y aquí, ojo, porque es muy común que en la literatura se mencione que toda estructura circular de la península de Yucatán debió ser un observatorio. Salvo el de Chichén Itzá, los demás son meras especulaciones, no tenemos la evidencia de que fueran observatorios, y ya platicaremos de Chichén Itzá, además, ¿no? En su parte. Bueno, pero esta es la particularidad del edificio. Y ahora sí, vámonos
con lo más impresionante de Yaxuná, de lo que está liberado, de lo que se ha excavado. La Acrópolis Norte junto con el juego de pelota. Para entrada, este Sacbé remata justamente al eje de la cancha del juego de pelota, es decir, la estructura del juego de pelota es el paso seguido del Sacbé como el acceso hacia el conjunto de la propia Acrópolis, y desde aquí vamos a entender una referencia de transición progresiva en el espacio arquitectónico de tipo jerárquico. Significa que por el Sacbé a lo mejor podría caminar toda la gente, llegar al juego de pelota ya no tanta, pasar al primer patio de la Acrópolis una tanta de población, y de ahí ingresar a la Acrópolis y a sus edificios, bueno, se va reduciendo la accesibilidad en ese principio. Primero el juego de pelota, bueno, ampliando la imagen, juego de pelota, una plaza frente a la Acrópolis y después el conjunto de la Acrópolis. El Sacbé en principio viene aquí, posiblemente esta línea es parte de la guarnición lateral del Sacbé, que nos conduciría al eje de la cancha, y tendríamos una cancha no tan altas como las de Cobá, serían dos laterales mucho más bajos. No tengo referencia de la presencia de anillos para la cancha de juego de pelota, eso no significa que no existiera, ¿no? Es algo que no lo sé. Tienen una banqueta, superficie en talud, un talud muy inclinado y el paramento vertical, y seguramente una terraza que permitiría la observación de la actividad de juego de pelota desde ambos laterales. El árbol hoy en día, bueno, nos marca una axialidad, ¿no? Casual, pero que sería justamente esta axialidad. ¿Por qué? Porque hacia el interior, justamente pasando el árbol y la cancha de juego de pelota, se abriría este patio, que no está, es ligeramente más amplio, es decir, no coincide el centro de este patio con el centro del juego de pelota, ya está ligeramente sesgado. Y eso puede tener también una intención, a lo mejor simple y sencillamente por curvas de nivel, pero también podría tener una intención el que si tú llegas hasta este punto ya no tengas un acceso visual de manera directo hacia el conjunto, ya de plaza frontal a la Acrópolis, ¿no? Para verlo un poco más detallado y más de cerca, esto es la plataforma lateral, este es el altar central, que sería esta de acá, esta es la parte del fondo, toda esta sección, y estas son las estructuras laterales, que serían estas, ¿no? Que flanquean a todo el conjunto arquitectónico. La vegetación más alta corresponde al basamento piramidal, este de aquí, que no ha sido excavado, y que pareciera también conformar un conjunto tripartita sobre una plaza superior dentro del conjunto arquitectónico. Esta es la plataforma lateral, y aquí otra vez se desprende algo interesante: una habitación emplazada, construida a nivel de plaza, con un acceso franco y directo, se presume abovedada, y una plataforma con rampa para generar su acceso, que es opuesta a las estructuras de esta plataforma, que tienen escalinatas para acceder. Así es que también entre edificios, la presencia de una escalera o una rampa pueden hacer una diferenciación también en su función, a nivel especulativo, por supuesto. Del otro lado, vamos a revisar esta estructura. Escalinata de acceso, y no sé si alcanzan a ver aquí una especie de edificación. ¿Qué creen que sea esto? ¿Eh? Me recuerdan las torres esas que vemos. No es crestería. ¿Se acuerdan de las torres emblema? Pues no es una torre emblema. Parece, porque se encuentra parcial, pero en realidad es la sección del núcleo de muro y núcleo de bóveda o friso que formó el frente de una habitación. Este es el vano de acceso y esta es la habitación casi colapsada en su totalidad. Y aquí sí empiezan a agarrarse, porque empiezan las diferencias importantes. Vean el trabajo de los sillares y vean el trabajo de manufactura con la tecnología de la parte oriental
perdón, occidental de la península yucateca. Totalmente PUC, ¿no? Una arquitectura plenamente PUC. Ingresemos a la Acrópolis, habría que subir nivel, ¿no? Con respecto al nivel de la plaza frontal, subir y llegar a este punto. Aquí lo que tenemos es, hoy en día, una gran explanada arbolada. En origen fue una gran explanada estucada y tendría como remate 3 estructuras. La mayor, al menos en volumen, se encontraría del lado poniente, pero la más importante, aunque sea más pequeña, en un conjunto tripartita, es la que se encuentra sobre el eje del acceso, es decir, la que vemos aquí de fondo, y se flanquea con una todavía menor por el rumbo del oriente. La más importante de ellas, conocida hoy como la estructura 2 de la Acrópolis Norte, es un pequeño basamento piramidal con escalinata de acceso y hasta el momento 2 cuerpos escalonados. Hoy en día se puede acceder hasta aquí, hasta acá arriba, de hecho, y viene la parte muy interesante. Uno se puede asomar hacia el núcleo y lo que se ve aquí son los muros y los pasillos abovedados o las cámaras abovedadas de lo que fue una subestructura. En este conjunto arquitectónico se han encontrado evidencia de etapas desde el preclásico tardío hasta arquitectura del PUC, del clásico tardío, del preclásico tardío al clásico tardío. Y esto vuelve a enfatizar una importancia en la longevidad de las ciudades y de la renovación arquitectónica de los grupos. A diferencia de otras ciudades mayas, en donde sabemos grupos arquitectónicos enteros son abandonados y se construyen nuevos grupos arquitectónicos y ya no se vuelven a ocupar los viejos grupos arquitectónicos, aquí hay una recurrente renovación arquitectónica del conjunto, hasta llegar a las etapas de las etapas más tempranas, como estas. Vean la manufactura, esto no es PUC, ni los sillares de las bóvedas son PUC. Es una etapa, posiblemente esta del clásico temprano, y que el edificio entierra al edificio previo, lo constituye como un núcleo del basamento piramidal y construye un basamento piramidal, posiblemente con remate de un templo en la cima, ¿no? Esto es parte de lo que se puede ver hoy en día. Pero lo más interesante, claro, siempre me lo reservo para el final. La estructura 4 de la Acrópolis Norte es esta de acá, y es un basamento piramidal que al menos en 2 de sus lados, y personalmente en sus 4 lados, está rodeado por galerías de habitaciones abovedadas. Aquí se ve, por ejemplo, el muro posterior, el muro frontal con el vano de acceso y un muro divisorio entre este cuarto y los cuartos contiguos. Acá viene otra galería, también con muros divisorios, que estaría sobre esta fachada. Estamos viendo la fachada poniente y por aquí sigue la fachada oriente, estaría de este lado. Y la fachada sur de esta estructura 4 presenta algo totalmente reconocible y además de una manufactura extraordinaria que compite con la mejor de la arquitectura del PUC, excepto Cabay y Uxmal, ¿no? Todas las otras ciudades del PUC pueden competir perfectamente. ¿Qué encontramos? Moldura basal o inferior, los restos de muros con columnillas, con ataduras, vanos con jambas de bloque, que de hecho esta pieza es la columnilla cortada para formar la jamba, y bóvedas en salerizo, que como lo vimos en el otro caso, tendría la tecnología de piezas en forma de bota, como parte de la tecnología constructiva. Detalle, bueno, visto de frente, muy triste que solamente se conserve el arranque, ¿no? Pero tendríamos que imaginarlo también con frisos profusamente escultóricos, como la más pura arquitectura del PUC. Y lo que mejor se conserva, pues bueno, es la base. Así es que veamos detalles. Por ejemplo, piezas esculpidas en ex profeso para formar una imagen. Parecieran ser 2 medallones con algún tipo de pendiente y al centro, ¿lo ven? No, porque esta es su boca descarnada, con atributos de cuentas en los pómulos o las mejillas y los ojos cerrados, lo que podría ser evidencia de un personaje asociado con inframundo, con muerte, ¿no? Claro, si quieren ver al astronauta, no tengo problemas, ¿no?
Otro detalle, bueno, esto es muy recurrente, la greca escalonada, que también será muy recurrente en la arquitectura del PUC nuclear, ¿no? Del área nuclear del PUC. Pero veamos otros detalles de otras molduras. Y hay de todo. Hay desde personajes sedentes en alguna posición particular, este recordete, que además es extraordinario, ataduras de tipo pop, como estas, otro tipo de grecas, una especie como de escudos con rostros de una deidad con mejillas abultadas, otro tipo de juego de grecas a través de cubos, ¿no? De cuadrados en diferentes profundidades, interesantísimo. Los típicos tamborcillos totalmente lisos y aislados, o tamborcillos con ataduras, como lo vemos aquí, con forma de atadura, o los tamborcillos con estas especies como de también escudos o pendientes, ¿no? Que ya veíamos también en una imagen anterior. Bueno, Yaxuná pareciera ser una ciudad que para el momento de la construcción del Sacbé, que parece ser el Sacbé construido hacia finales del Clásico tardío o hacia lo que sería el Clásico terminal, sin que tengamos una fecha exacta de la construcción del Sacbé, pareciera ser Yaxuná una ciudad muy asociada para ese momento histórico con las tradiciones culturales del PUC, mientras que en Cobá hoy en día todavía no se encuentra nada PUC, por lo que las dos tradiciones culturales, arquitectónicas, urbanas, escultóricas parecieran ser diferentes, pero se está estableciendo a través de uno de los trabajos de infraestructura más importantes del área maya un vínculo a través del Sacbé de 101 kilómetros de distancia. Claro, en ambas entidades políticas falta mucha excavación arqueológica que nos arrojaría seguramente más información. A lo mejor resulta que en la Acrópolis del conjunto Cobá se encuentran patios PUC, ¿no? Entonces, bueno, falta excavación. En ese principio de nos falta excavación, esta estructura, la Acrópolis es una estructura monumental que aparentemente es un conjunto tripartita, pero que tan solo ver el volumen arquitectónico alcanzado por la vegetación que creció encima del grupo arquitectónico, bueno, nos habla de que hay una cantidad de información impresionante todavía en espera de ser encontrada, ¿no? En ese principio. Oye, a mí me llama la atención que con estas estructuras monumentales sea tan pequeñita la ciudad. ¿Será que no han hecho como un mapeo? Falta el mapeo. Esto es solamente el núcleo, el centro de la ciudad. Nos falta el mapeo de la extensión de la ciudad. Y de hecho todavía hay otra Acrópolis más al norte, a 2 kilómetros de distancia, hay otro conjunto de Acrópolis. En este principio de una distribución totalmente dispersa. Sí, esto es el mapa solamente del centro, falta un mapa del total de la ciudad. Y bueno, como lo más importante del tema de hoy fue el Sacbé, en realidad, entre el kilómetro 85 y 92 del Sacbé, yendo de Yaxuná hacia Cobá, se localizaron estas losas que todo parecieran ser son losas de dedicación del propio Sacbé. Lamentablemente están muy erosionadas, pero todo pareciera indicar que presentan el mismo discurso. Todas ellas abren con una fecha, y posiblemente la fecha es la fecha de dedicación, digamos es la fecha de inauguración del Sacbé. Lamentablemente está muy erosionado, pero David Stuart propone que este cartucho glífico, que también es el mismo en todos los bloques, es un cartucho glífico que se leería como Sac-Bi en maya cholán, que significaría en maya yucateco Sac-Bé, camino blanco. Así es que el nombre que pareciera ser moderno de los Sac-Bé o Sac-Beops en realidad es un nombre original maya, que así se llamaban los caminos. ¿Camino más oriente? Sí. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada. Sí. ¿Dijiste que en Cobá se encontró el nombre de Balán? No. Sí. ¿Dijiste eso, Sí. no? ¿En alguna estela o algo?
Sí, tengo entendido que en una estela, pero no sé en cuál. Lo menciona se me fue, Alfonso La Cadena. Alfonso La Cadena es el que menciona que aparece referido a un gobernante de Balam y Cobá y también en Chichén, que ya platicaremos. Al frente de todos estos dinteles, ¿habría algún elemento, no sé, que funcionara a manera de antepecho con ornamento? Porque están remetidos, ¿no? Todo lo que vimos hoy. Ok. No, pareciera ser que el mismo perfil del arco no se extiende ligeramente hacia el frente, nada más, y ya, pero todo el perfil del arco es el que permite la visual directa y ver el perfil de una arcada encima de la estela, ¿no? En ese concepto. ¿Algo más? Sí. ¿Ahorita dónde se localizan esas losas? No lo sé. Deben estar en el museo, pero no lo sé, la verdad es que yo no las conozco. Más que en el dibujo gráfico, ¿no? ¿Algo más? Bueno, mil gracias por su tarde de viernes. Antes de que se vayan.